están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una carne guisada muy sabrosa con un poco de chipotle. Más bien es carne guisada con chipotle. Vamos a necesitar 2 sartenes, la licuadora para hacer la salsa y los ingredientes que son estos, se los voy a pasar. Vamos a necesitar medio kilo de carne, yo voy a utilizar sirloin. Vamos a necesitar 3 tomates, yo los partí, no importa el tamaño, no importa como quieran, nomás pártanlos. Ahorita van a ver por qué. Vamos a necesitar media cebolla mediana, también está cortada en cualquier tamaño. Todo esto va a ir a la licuadora. Y un ajito, también lo corté así como en 4 partes. Vamos a necesitar un cuartito de cucharadita de comino, aceite, sal, pimienta y el que le va a dar el toque especial, que es el chipotle sin semilla, que viene en lata, chipotle adobado en lata. 2 o 3, depende como te guste de picosito, ¿ok? Entonces ahora vámonos a preparar al sartén. Lo primero que vamos a hacer es poner aceite en el sartén, ¿ok? Y ahora vamos a poner la carne a dorar o a freír. La carne la corté en cuadritos, pues son cuadros chicos. Ahora que se doren, pues se van a encoger un poquito más. Le vamos a poner un poco de sal. Pimienta. La vamos a cocinar hasta que se dore. Bueno, entonces hay que revolver para que toda la carne se llene de la sal y de la pimienta, que se mezcle bien. La vamos a tapar y la vamos a dejar ahí hasta que se cocine, se cosa un poquito más. Entonces mientras vamos a tomar, lo vamos a pasar a otra, acá al otro lado, y vamos a poner este sartén que ya tiene un poquito de aceite. Le vamos a poner aceite porque aquí vamos a dorar. Vamos a agarrar otra palita y vamos a poner la cebollita a freír. Entonces la carne está en la otra hornilla. Ok, entonces la cebolla, viste que la cortamos en como fuera, porque como quiera se va a licuar. Entonces vamos a esperar a que se dore un poquito, que se empiece a suavizar. Y la carne, vamos a ver cómo va. Está soltando su jugo, ahorita te voy a mostrar cómo va. Empezamos a dorar. Entonces le vamos a poner el ajito. Le bajamos un poquito el fuego para que no se nos vaya a quemar. Quiero que se empiecen a dorar los dos juntos. Fíjate, la cebolla ya se está poniendo un poquito transparente. Ya huele bien rico a cebollita y a ajo. Y ahora sí, es nada más un poquito. Ahora sí le vamos a agregar 2 tomates. Y los vamos a dejar que se cocinen un poquito. Los voy a cambiar
de hornilla para que vean cómo va la carne, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí cocinando. Aquí vamos a ver cómo va la carne. Aquí sí le subimos un poquito. Vean, está soltando todo su jugo. Vamos a esperar. Vamos a poner a fuego medio, ¿ok? Vamos a esperar hasta que todo este jugo se evapore, pero lo vamos a tapar para que se cosa bien. Entonces, vámonos con el tomate. Lo estoy haciendo así para que puedan ver cómo va la preparación de las dos cosas y no perder tiempo. Y así vamos haciendo todo de una vez. Estos... Ay, huele bien rico, en serio. Como que la cebollita con el tomate y el ajito da un rico olor. Vamos a esperar a que se cosan un poquito más para ahorita pasarlos a la licuadora. Vean cómo la carne está soltando bastante jugo, pero como la tenemos tapadita, se está suavizando. Entonces vamos a continuar tapando. Esto ya casi va a estar listo. Para pasarlo a la licuadora. Ok, ya lo apagamos y vámonos a la licuadora. Ya pusimos el tomate, la cebolla y el ajo. Ok, y le vamos a agregar el chile chipotle. Aquí. Para licuarlo junto con el tomate. No necesitamos agua. Y nada más lo vamos a licuar. Okay, ya quedó lista la salsita. Ahora vamos a ver cómo va la carne. Okay, la carne se sigue cocinando, todavía tiene agua. Entonces tenemos que esperar hasta que se seque por completo. Pero ahí va. Se siente suave la carne, si la presionas se siente suavecita. Entonces vamos a taparla y ahorita que ya se seque regresamos. Ok, vamos a ver cómo va. La vamos a probar porque si no está suave, le vamos a poner un poquito más de agua, pero vamos a ver qué tal está. Está muy suave, que le ayuda mucho eso que tapes el sartén. Ahora sí, ya doramos bien la carnita con el aceite que tiene. Para luego poderle echar la salsita. Tengo otra receta que es carne guisada con papas, pero esa es carne de milanesa y son pedazos como de milanesa. Es muy parecida a esta, no tiene chipotle, pero te voy a poner el link por si quieres ver cómo se hace también. Es muy rica. Ay, huele bien rico. Mira, ya la carnita se está dorando, ya se ven unos pedacitos doraditos. Y ahora sí le vamos a agregar la salsita que licuamos. Huele delicioso. Mira qué bonito color. Ese color le da el chipotle. Vamos a ponerle toda la salsita.
poner primero el comino, que es un cuartito de cucharadita, un poquito más de sal, porque la salsa no le habíamos puesto sal, un poco de pimienta, todo es al gusto, como a ustedes les gusta, poquita sal, mucha sal, o consomé de pollo o de tomate, como a ustedes les guste condimentarlo. Huele riquísimo. Y está súper fácil de hacer. ¿Vieron qué rápido? O sea, la carnita la cortas en cuadros. Tomate, cebolla, el ajo, lo doramos y lo licuamos. Puede ser que vayas y lo licúes nada más y no lo dores. A mí me gusta dorarlo porque siento que le da muy rico sabor. Y luego ya nada más es condimentarlo con comino, con sal y pimienta. Y lo vamos a tapar un ratito y vamos a esperar unos minutitos. Esto ya quedó listo, ya apagamos y ahora vamos a servir. Pues ya está lista la carne guisada con chipotle, así que vamos a probar a ver qué tal está. Está súper suave. Perdón. Y aparte tiene muy rico sabor. El chipotle le da muy rico sabor a la carne guisada y no pica. No pica nada. Bueno, para mí no pica nada. Los invito a que la prueben. Les va a gustar. Súper suavecita. Qué delicia. Tiene que probarla. Oye, sí está bien rica. Y si te gustó este video, no olvides darme un like. Si tienes alguna duda, puedes dejarme tu comentario. Comparte con familiares y con amigos. Aquí te voy a dejar 2 recetas con las que puedes acompañar este rico guisado de carne con chipotle. Y gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.